Bueno, como hemos dicho, esta charla se llama La incógnita del tiempo. En estos días estaba yo releyendo una bellísima novela de una antropóloga venezolana de origen alemán que se llama Shabono. La recomiendo. Está el PDF, se encuentra en internet ahí, Shabono, con SH. Florinda Donner se llama la autora. Ella escribió una novela basada en sus investigaciones antropológicas, sus experiencias, entonces convirtió eso en una novela. Una medio mentira, medio verdad, medio fantasía, medio realidad. Y encontré un pasaje que me pareció muy importante para hoy. Decía así: aquí importaba el presente. Para estas gentes solo contaba lo que sucedía cada día entre las inmensas sombras de la selva. El ayer y el mañana, decían, eran tan indeterminados como un vago sueño, tan frágiles como una tela de araña, solo visible cuando un rayo de sol atraviesa las hojas. El tiempo para las distintas civilizaciones y las distintas comunidades ha significado una cosa muy distinta cada vez. Para nosotros tiene una importancia que nos la marca el celular, el reloj, el amanecer, la radio, las comunicaciones, las obligaciones diarias. Pero ¿qué es realmente el tiempo? Esa es una pregunta que ha acuciado a muchos, especialmente desde que por primera vez se hizo una definición de tiempo, que se sepa. La primera definición de tiempo la hizo Isaac Newton, el primer intento de definir el tiempo. Dice: el tiempo absoluto, verdadero y matemático, por sí mismo y por su propia naturaleza, fluye uniformemente, sin consideración a nada externo, y con otro nombre se llama duración. El tiempo relativo, aparente y común es en alguna medida sensible y externo, ya sea exacto o desigual, y su duración se mide por medio del movimiento que se usa comúnmente en lugar del tiempo verdadero. Fíjense ustedes que al mismo tiempo que dice que es el tiempo, dice el tiempo no es nada, porque el tiempo verdadero pues nadie lo puede medir. Estamos midiendo el tiempo aparente. Pero entonces, ¿qué es el tiempo? Y nosotros vemos transcurrir el tiempo, sentimos transcurrir el tiempo, nos acucia el tiempo, nos atormenta el tiempo, pero poco sabemos de él o poco entendemos. Y yo creo que ese es un sentimiento común para todos. Sin embargo, bueno, me parece que es un poquito más fácil comenzar con el espacio, porque el espacio es como más familiar, como que lo tocamos, lo sentimos, como que lo percibimos y está en nuestra capacidad sensible. Pero entonces yo les pregunto, ¿hay algún sitio especial del espacio? ¿Algún sitio que podamos marcar del espacio? Discúlpame, ¿dónde naciste tú? Aquí, ¿en dónde exactamente? En el Hospital San Jorge. Ahí está el Hospital San Jorge todavía. No, no está ahí. ¿Cómo te parece que no? Qué pena. Imagínate que cada segundo la Tierra se ha movido alrededor del Sol. Nos movemos recorriendo 40.000 kilómetros diarios, dando la vuelta a la Tierra. Y el Sol se ha movido 600 kilómetros cada segundo. Entonces, el sitio donde tú naciste, ¿dónde está? No está en ninguna parte. Que sepamos, pues, ¿dónde está? Díganme dónde está. Si yo saco este objeto de aquí y lo vuelvo a poner, lo puse en el mismo sitio. No, la Tierra se movió mientras tanto. Pues está en el mismo sitio con relación a ciertos objetos que hay alrededor. Pero con relación al universo, ese sitio es otro. No sabemos cuál. Es irrecuperable, por lo menos en este momento desde el punto de vista práctico. No tenemos manera de llegar a ese sitio. No conozco a nadie que sea capaz de señalar exactamente dónde nació. Ni siquiera dónde estaba esto hace 10 minutos. Porque el Sol no es el único que se mueve, la galaxia también se está moviendo, arrastrando al Sol quién sabe hacia dónde.
Y quién sabe la galaxia dentro del cúmulo de galaxias hacia dónde va. Y el cúmulo para dónde se mueve. Esto es una cosa loca. Entonces, el movimiento que nos permite, que no nos permite saber nada del espacio, creo que menos nos permite saber acerca del tiempo. Porque el espacio parece ser reversible, pero un lugar evidente no es recuperable de ninguna forma, a menos que se devuelvan el tiempo y el espacio paso a paso en forma totalmente meticulosa para todo el universo. Es decir, yo tendría que recomponer otra vez todo lo que había, cada cosa en su sitio, para poder decir, estoy en la misma parte que antes. No puedo afirmar de otra manera que he regresado al mismo lugar. Habría que recomponer todo el universo, átomo por átomo, objeto por objeto, partícula por partícula, planeta por planeta, estrella, galaxia, lo que sea, todo de uno por uno. Esto de una vez me hace pensar una cosa importante, que los viajes al pasado en el tiempo son una quimera de la imaginación sin ningún valor científico. Y el que diga que puede volver al pasado está hablando basura. ¿Eh? Hay científicos muy importantes. Uno de ellos fue Stephen Hawking. A ver, él pasaba de un lado a otro. A veces decía sí, a veces decía no. Y otra vez decía sí, sí se puede. Después no, no se puede. Kip Thorne, que fue uno de los contendores y amigos de Stephen Hawking y que se la pasaba haciendo apuestas con él acerca de eso, es otro de los científicos que, premio Nobel de Física de hace 3 años, que sostiene que sí es posible viajar al pasado. Sin embargo, yo creo que la argumentación que damos hoy es suficiente para negar cualquier posibilidad de movimiento hacia el pasado. No hay una tecnología capaz de hacerlo. La imaginación puede crear muchas cosas muy bellas alrededor de esto, pero sigue siendo esa sombra perdida en la selva, como una telaraña que solamente se ve cuando de pronto un rayo de luz la alumbra, ¿no? Es como decía Florinda Donner. Porque todo se desvanece. Cierto lugar existió en un instante y desde cierto punto de vista, pero ya no está ahí. Las cosas ya no están ahí donde pensábamos que estaban. Y es más, no sabemos dónde estaban. Entonces, yo propongo esto. En vez de que hablemos de que el espacio y el tiempo están allí, hablemos más bien de que los eventos son el origen del espacio y del tiempo. Lo que sucede crea el tiempo. No es el tiempo el que crea los eventos. Son los eventos los que crean el tiempo. Las cosas que ocurren crean el tiempo que antes no existía. Y una vez que ocurren, ya ese tiempo deja de existir. Cuando o donde no hay eventos, no hay espacio ni tiempo. Me parece que esto es básico, es importante. Si no sucede nada en alguna localidad, allí no hay espacio ni tiempo. Puede que alrededor haya espacio y tiempo, pero en la localidad donde nada está sucediendo, no puede existir ni espacio ni tiempo, porque no hay nada que lo atestigue además. No existe forma concreta de hacer de eso una realidad. Son los sucesos o eventos los que dan existencia al espacio y al tiempo y no al contrario. Cualquier sistema de coordenadas es una versión idealizada de la realidad. O sea, ponemos X, Y, Z y tiempo. Esto es simplemente una idealización que hacemos de una realidad supremamente compleja, de una realidad que es inasible, que es inalcanzable desde el punto de vista práctico. Esto se puede profundizar un poquito más y ahora lo miraremos. Bueno, entonces, ¿qué sería el espacio? Pues la noción de espacio la obtenemos fundamentalmente. Sigan, por favor. Sigan y tomen asiento. Sí, encuentra.
Les voy a robar un favor. Si tienen alguna pregunta en algún momento, háganla antes de que se les pierda. Yo enumeré las diapositivas con el objetivo de que si ustedes dicen, ve, en la diapositiva tal había algo particular que me interesó. Entonces, hablemos del origen del espacio. ¿De dónde proviene el concepto de espacio? El concepto de espacio proviene de la materialidad, de la persistencia de la materia. Cuando percibimos la materia que permanece más o menos un tiempo considerable, entonces decimos, este es el espacio. En este espacio vivo yo, en este espacio estamos nosotros, fíjense ustedes, estamos en un espacio determinado, gracias a la persistencia de esta porción material del universo. Si estuviéramos andando con las estrellas y volando en la mitad del sol, evidentemente no podríamos estar en esta conferencia, porque no habría la tranquilidad necesaria, no habría la paz, no habría el sosiego necesario para poder establecer este diálogo. Por ahora monólogo. Entonces, la persistencia de la materia nos da en general el concepto de espacio. En cambio, las transformaciones, los eventos, los sucesos, originan el tiempo. Aquí tenemos un tornado, por ejemplo, un movimiento o un barco que está navegando, la evolución o la metamorfosis de un insecto, o los fenómenos naturales o las guerras que producen devastación y cambios que originan el suceder del tiempo. El tiempo aparece por los cambios, el espacio aparece por la permanencia de las cosas. Es decir, son contrarios el espacio y el tiempo. En el espacio hablamos de la longitud. La longitud de este objeto es la distancia entre estos dos puntos cuando yo la mido al mismo tiempo. Tiene que ser al mismo tiempo porque si yo hago así y después así, pues ya la longitud no es, ¿no? Tiene que ser al mismo tiempo, tomo las dos medidas y esa es la longitud propia, se llama así, en la teoría de la relatividad. La longitud propia de un objeto es la distancia entre dos puntos de ese objeto, o entre los extremos del objeto en este caso, pero tomada al mismo tiempo. O sea, la medida de la longitud propia es la medida de diferencia entre entes materiales en un mismo instante de tiempo. O sea, ¿qué distancia hay de aquí hasta acá? Tengo que tomar la medida al mismo tiempo, necesariamente. Entonces el espacio, para decirlo en forma coloquial, es la diferencia entre tú y yo. Es lo que nos separa, lo que nos distingue es el espacio. En cambio, el tiempo propio es la diferencia entre dos sucesos en el mismo sitio. Por ejemplo, mi corazón, pum, pum, tiempo propio. El tiempo entre dos latidos. Todos los latidos de mi corazón ocurren aquí, no importa que yo me mueva, pero todos ocurren aquí. Entonces eso es tiempo propio. Para ustedes ese es un tiempo ajeno, porque ustedes ven un latido aquí y el otro acá, y otro acá, y otro acá. Entonces es un tiempo distinto que el tiempo mío. La medida de esos tiempos es diferente. Hay un objeto que se inventó teóricamente, no sé quién, pero es muy ingenioso, muy bueno. Es un reloj relativista. Esto es un rayo láser que envía a un espejo un haz de luz. Entonces, a la salida decimos tic, a la llegada al espejo tac, y luego tic, tac, tic, tac, porque este objeto tan pronto recibe el que regresó, inmediatamente emite otro, ¿no? Entonces, el proceso se repite y se repite y se repite. Es un reloj relativista. Vamos a ver por qué es un reloj relativista y esto, de aquí sale una cosa que es realmente mágica. Pero antes quiero hacer un pequeño taller para los que no estén familiarizados. ¿Cómo medimos espacio y tiempo? Digamos, un carro está avanzando sobre una carretera y a medida que avanza, en el tiempo cero ha avanzado, está aquí parado, en el tiempo 1 o delta t, un cierto tiempo, cualquiera, un segundo o un mes, está aquí
pasados 2 meses está aquí, pasados 3 meses está acá, tras 4 meses, 5 meses. Entonces, a medida que va cambiando la posición, el tiempo está transcurriendo. Entonces, llevamos las cuentas del tiempo en forma vertical y las cuentas del espacio en forma horizontal. Esto es lo que llama un diagrama espacio-temporal, que es una herramienta fundamental de trabajo. Aquí está otra vez lo mismo, pero ya ilustrado, mostrándonos que los puntos donde se encuentra el espacio y el tiempo de estas coordenadas, esta línea que trazamos aquí se llama la línea de universo de este vehículo. Es decir, él recorrió el espacio a lo largo del pavimento, pero con respecto al tiempo se movió también. Entonces, esta es la línea de universo. Cuando yo aquí repetí el diagrama anterior, cuando yo inclino esta línea, estoy significando que la velocidad del vehículo es mayor, ¿sí? Es mucho más grande, porque avanza más espacio en menos tiempo. Entonces, la mayor rapidez implica mayor ángulo, y esto es lo que nos importa, porque estos diagramas permiten entender con facilidad algunas cosas. Por ejemplo, se escogen el espacio y el tiempo de tal manera que esta línea forme 45 grados cuando se trata de un rayo de luz. La luz, pues, recorre en un solo segundo, recorre 300.000 kilómetros. Bueno, no cabría aquí, ¿no? Son 300.000 kilómetros. Pero supongamos que estos son 300.000 kilómetros y que el ángulo es 45 grados. Entonces, esa línea nos permite con perfección mirar un poquito más de cerca los fenómenos de la relatividad. Si eso está más o menos claro, entonces tenemos, fíjense ustedes, aquí el reloj relativista nuevamente, tic, tac, tic. Cuando yo estoy parado aquí en... ¡Ay! Hice un daño. Bueno, cuando yo estoy parado aquí en el reloj, o el reloj está en mi posesión, pues es mi tiempo, es el tiempo propio mío. Pero cuando el reloj está caminando con respecto a mí, como el corazón que ahora les mostraba, pues es tiempo ajeno. Y ustedes ven que evidentemente el tiempo que se demora, el tic, tac, tic, para este señor es distinto que el tiempo para el que está aquí parado, es distinto que el tiempo que se demora para el que está que lo ve moviéndose. ¿Por qué razón? Porque la velocidad de la luz no cambia para nadie. Ese es un misterio. Es un misterio que yo creo que hoy podemos más o menos tratar de descifrar. Pero a Einstein se le ocurrió esa idea. Hola, debe ser que la velocidad de la luz no cambia. ¿Por qué no? No cambia. ¿Pero por qué? No, no cambia. Démoslo así. ¿Sí? Y esa es la explicación que ha habido hasta ahora. La velocidad de la luz es la misma, no importa cómo se esté moviendo usted. Si usted va en un cohete a 250.000 kilómetros por segundo y lanza un rayo de luz, la luz le gana a 300.000 kilómetros por segundo. Cuando debería solamente ser 50.000, ¿cierto? Si yo voy a 250.000 y la luz a 300.000, pues la velocidad relativa debería ser 50. No, son 300.000. Y ahí no hay nada que discutir. ¿Por qué? No se sabe por qué. Sí, es una ley de la naturaleza. Es tal vez la ley más importante que conocemos de la naturaleza. Entonces, la velocidad de la luz es la misma para todos, no importa para dónde se mueva la luz, es la misma velocidad, todo el tiempo. Misterio de misterios, que podemos tratar de descifrar un poquito. Entonces, bueno, me devolví. ¿Era porque eso quedó al revés? Ah, sí, es que estoy... Entonces, aquí ustedes tienen un diagrama un poco más amplio. Ya no tengo solamente una dimensión espacial, sino que tengo 2 dimensiones espaciales. La velocidad de la luz no puede ser superada por ninguna entidad material, y por eso la inclinación de la línea de universo en el diagrama de espacio-tiempo de ninguna partícula puede ser más horizontal que la línea de universo de la luz, y esta línea es el límite máximo de cualquier movimiento a partir del origen que se ha escogido. Por lo tanto, ningún suceso que sea consecuencia de lo que ocurre en el origen de estas coordenadas puede estar por fuera del cono que se origina allí,
si se tienen en cuenta las otras dimensiones espaciales. Este cono de luz, como se lo llama, define entonces los límites de la causalidad y de las posibilidades de definir la simultaneidad entre dos eventos. En otras palabras, nuevos eventos no tienen ninguna relación causal con algún suceso particular, llamémoslo A, si se encuentran por fuera del cono de luz que se puede definir a partir de A. Esto hace que cada evento se encuentre completamente solo en su presente, pues su pasado está constituido únicamente por los eventos de su cono de luz del pasado y su futuro solo contiene los eventos del cono de luz del futuro. La invariancia de la velocidad de la luz establece una relación dialéctica entre el espacio y el tiempo. En forma manifiesta, expresa el vínculo que implica la relación inseparable que existe entre ellos, ya que determina que la escala del uno queda establecida con respecto a la del otro con carácter de necesidad. La variación, es decir, el tiempo, es el aspecto principal de esta contradicción porque está siempre actuando sobre las relaciones espaciales y se encarga de modificarlas de manera incesante. La permanencia, o sea, el espacio, tiene carácter secundario porque su configuración es pasajera y se encuentra sometida al transcurso temporal. Entre otras cosas, hablando del tiempo, un dato curioso, ¿no? Cleopatra, la famosa reina, la última reina de Egipto, está más cerca de nosotros que de los primeros faraones. ¿Se han dado cuenta de eso? Ella está 3.000 años después de los primeros faraones, casi 4.000 años después de los primeros faraones, y está apenas a 2.000 años de distancia de aquí, pues en el tiempo. Entonces el tiempo hace cosas muy curiosas sobre la materia, ¿no? La materia se transforma de una manera imposible de evitar, porque el tiempo está allí todo el tiempo. Está siempre. Es que no puedo evitarlo, ¿no? El tiempo se mete en todas partes. Se mete en absolutamente todas las cosas. Por eso es el aspecto principal de esta dialéctica. Al mismo tiempo que la dialéctica espacio-tiempo, aparece una dialéctica semejante, que es la dialéctica masa-energía, que fue también descubierta por Einstein. Este objeto, en su masa, o solamente por existir como una masa, contiene energía. Es energía. Se puede convertir totalmente en energía. Claro que hay que cumplir una serie de condiciones, etc. Imaginen ustedes que las pilas de este objeto, cada una de ellas en sí misma, por su existencia, no por la forma como fue fabricada, sino por ser un objeto de ese tamaño, tiene suficiente energía para iluminar a Pereira durante un año o dos. Si ustedes pudieran convertir todo eso en energía, podrían iluminar a Pereira durante un año. Es una cantidad de energía tan grande la que hay encerrada en la materia aparentemente quieta, aparentemente estática, que la relatividad demostró. Toda materia, por estática que esté, contiene energía, es decir, contiene movimiento. Es movimiento allí, digamos, congelado, por ponerle un nombre, por poner una figuración. Entonces, el tiempo está ejerciendo allí una función, la función de transformar las cosas todo el tiempo, en todo momento. Es que es inevitable hablar del tiempo, ¿cierto? Uno no puede eludirlo, pero las cosas están transformándose en forma inevitable. Y cuando son cosas, contienen energía, es decir, movimiento concentrado. No es más que movimiento concentrado. Parecemos quietos, no estamos quietos, somos movimiento concentrado. Entonces aquí juega un papel muy importante el fotón, es decir, la partícula que representa la luz. El fotón, cada fotón es un individuo, realmente es un individuo, y esta es la razón por la cual le dieron el premio Nobel a Einstein, porque no se lo querían dar, pero entonces dijeron, démoselo por eso. El fotón en sí mismo es una relación entre dos, siempre es una relación entre dos, uno que emite y otro que recibe.
Esos dos acontecimientos están separados, espacial y temporalmente. Siempre hay un espacio entre ellos y siempre hay un tiempo entre ellos. Entonces, los cambios que ocurren en una localidad tienen repercusión sobre otra localidad. Y ese es, digamos, el mecanismo fundamental de interacción. Hay otros mecanismos, pero todos están relacionados básicamente con la misma idea. Si no fuese así, los eventos estarían aislados en el universo, las cosas sucederían espontáneamente solas, pero no, las cosas no suceden espontáneamente, sino que suceden relacionadas unas con otras, es decir, se establece una conexión, hay una conexión. Entonces, esa causalidad, esa conexión causal de unas cosas con otras, se hace a través del fotón o a través del gravitón, que no ha sido descubierto todavía. Es un concepto teórico que existe, con el cual se trabaja, se sabe qué propiedades debería tener y están buscándolo, a ver si aparece. Generalmente han aparecido las partículas que se han buscado después de predecir durante muchos años sus propiedades. Entonces el gravitón, que sería el que representa la forma como la gravedad actúa, porque es distinta de la forma como la luz actúa. La gravedad, en primer lugar, es mucho más débil, enormemente más débil. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo concreto, voy a hacer un experimento aquí. Un experimento muy sencillo. Tengo en mi mano un pequeño imán. Tengo aquí un llavero. Pongo una llave en el suelo. ¿Por qué la llave se cayó? Porque la gravedad la atrajo, ¿cierto? Entonces yo cojo el imán y con el imán me traigo la llave. ¿A quién le quité la llave? Al planeta Tierra, a todo el planeta. Y este imán tiene más fuerza que todo el planeta, que todo el planeta Tierra, que es el que atrae esa llave. Ese soy yo. Llamando el planeta reclamo. Sí. Es todo el planeta Tierra vencido por un pequeño imán. Y por mi mano además, ¿no? Que no se desbarata. ¿Por qué mi mano no se desbarata? Porque mi mano está hecha de cargas eléctricas que se atraen entre sí por medio de fotones. ¿Cómo les parece a ustedes? La luz es la que se encarga de que los electrones y los protones de mi cuerpo estén unidos entre sí, que no se separen, y eso me mantiene entero, me mantiene completo, y al no permitir que yo me desbarate, puedo alzar y quitarle al planeta Tierra todo esto. O sea, la fuerza electromagnética es billones de veces más fuerte que la luz, que la gravedad. ¿Eso tiene que ver ahí la relatividad de la masa? A ver, el hecho de que la masa tenga energía y todo eso, en realidad no tiene mucho que ver. Es la gravedad. Es que la gravedad es un fenómeno que no se ha podido entender, que pues, se sabe qué hace, curva el espacio y obliga a los objetos a moverse en el espacio, ¿cierto? A tomar curvas, digamos. Lo obliga a caer. Ahí cayó, el imán cayó por la fuerza de gravitación, pero la fuerza eléctrica le ganó a la gravedad. Y la fuerza de gravedad es debida a todo el planeta. Pero no sé si te contesté la pregunta, yo creo que no, es que es muy difícil de contestar. Porque, ¿quieres volver a formular? Guardemos las preguntas para el final, porque la conferencia tiene una lógica. Sí, no, pero es que yo creo que ahí está un poquito la lógica del asunto. Por ahí va. Sí, sí. Que si no tiene que ver la relatividad de la masa. Ah, no, es que la relatividad de la masa es el hecho de que la masa no es la misma a esta velocidad que a una velocidad muy grande. ¿Sí? Entonces, eso es otra cosa. Es decir, la masa no es una constante, la masa depende del estado de movimiento.
en este caso. La pregunta es relacionada con el hecho de que la relatividad hace que la masa no sea la misma en reposo que en movimiento. Por ejemplo, el fotón no tiene masa en reposo. El fotón solamente tiene movimiento, no tiene masa en reposo, no existe en reposo. No está quieto, en ningún momento puede estar. Esa es una relatividad de la masa. El fotón tiene energía, pero no tiene masa propia. No tiene masa en reposo. Eso respondería a la pregunta, que es un hueco aquí. Ahora, la pregunta es esta: ¿la luz viajará en línea recta? Si yo tengo un láser y una pantalla, puedo hacer llegar el rayo de luz a la pantalla, ¿cierto? Ustedes han visto, juega con un láser. Ahora, uno puede poner de manifiesto la luz poniendo una nube de agua o de tiza, y entonces la luz aparece viajando entre la tiza, ¿cierto? O entre el vapor de agua, o en las películas que se ven los rifles que apuntan hacia los personajes. Pero ¿estoy viendo yo pasar la luz? Les voy a demostrar que no estoy viendo pasar la luz. Cuando yo veo un fotón, es porque el fotón fue interrumpido aquí y llegó a mi ojo. Entonces, ¿qué vi? No vi un fotón que pasa, sino uno que no pasa. Los fotones que pasan no son detectables. Nunca nadie los ha detectado. No se pueden detectar. Porque si usted los detecta, no pasa. Así de simple. Entonces, el fotón es una cosa que él hace lo que le da la gana y no dice cómo. Pasa. ¿Por dónde? No sé, ¿sabe? Feynman llegó a afirmar que el fotón pasaba por todas partes primero. Recorre primero todo el universo antes de llegar allá para saber por dónde es que va, a dónde es que va a llegar. Y calculándole funciona. Los cálculos funcionan. Es decir, estamos metidos en una serie de paradojas extrañas, ¿cierto? En un mundo sumamente incierto, donde las cosas no son lo que parecen y siempre parecen lo que son. Entonces la causalidad no está previamente determinada en primer lugar. Porque, por ejemplo, el fotón que iba a pasar decidió no pasar porque se vino para mi ojo. Y si yo no estaba ahí, entonces el fotón, ¿cómo supo que yo iba a estar ahí para recogerlo? Eso no se sabe. La causalidad no está previamente determinada, es una conexión posible de cada evento con otros. Las relaciones por medio del fotón se realizan como pares de eventos individuales de forma aleatoria, es decir, este con este, o este con aquel, o este con aquel. Pero ¿a dónde va a ir a dar el fotón? No hay manera de saberlo. No hay manera de saberlo. Ahora, la distribución espaciotemporal de este azar tiene como una forma de ondas. Es decir, cuando uno mira el azar en su conjunto, ve que hay como ondas. Pero esas ondas son el resultado de una observación. No son el resultado de que el mundo sea ondulatorio, sino que hemos intervenido y lo vemos de forma ondulatoria. Para poderlo ver hay que intervenirlo, ¿no? Hay que meter el dedo. Y cuando usted mete el dedo, ya ese no es el mundo que usted estaba observando. Es el mundo que usted, perdón, no es el mundo que estaba ahí, es el que usted está observando. El que usted está observando no es el que había o el que iba a haber. Está alterando el futuro, está alterando el tiempo, está alterando la causalidad. Y se percibe aquí el origen de la dualidad onda-corpúsculo. Es decir, siempre ha habido la duda, bueno, al fin el fotón, ¿qué es? ¿Una onda o es una partícula? Pues es una partícula en el sentido de que la relación se hace uno a uno, pero es una onda en el sentido de que la distribución de las interacciones tiene la forma de una onda. La forma como se presentan ante una observación macroscópica es una onda. Entonces es una dualidad onda-corpúsculo. Este es uno de los misterios de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad también. Entonces, yo afirmo lo siguiente: la luz no viaja en el espacio-tiempo. La luz no viaja en el espacio-tiempo. ¿Por qué razón? Porque la conexión que relaciona los sucesos por medio del fotón no se desplaza
Esa conexión no va de un sitio a otro, ni en el espacio donde la materia existe, no se desplaza en el tiempo. Es decir, el fotón no se mueve de aquí hasta allá. No tiene movimiento a través del espacio-tiempo, y ahora explico eso. Sino que el fotón es el que crea el espacio-tiempo. Es como si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos nudos? Pensemos en una red para pescar. Está hecha de nudos, ¿no? Son nudos. Entonces, ¿cuántos nudos tiene cada nudo? Cada nudo es un nudo, pero no tiene nudos, no está hecho de nudos. Los nudos son la red. Sin nudos no hay red. Entonces, ¿cuántos nudos ocupa un nudo? Uno. ¿Cuánto espacio ocupa un fotón? Un espacio-tiempo de un fotón. Una interacción. ¿De dónde a dónde? No importa, no sabemos, no se puede saber. Porque no hay causalidad, no hay nada previsto, no hay nada establecido. No hay nada preparado de antemano. El universo no está obedeciendo a nada en particular, está haciendo, funcionando. ¿Cómo? De una manera dialéctica, eso sí. Es decir, de una manera contradictoria. Entonces es precisamente el fotón el que se encarga de armar o trazar la red, el que le da realidad a la red, y es el que genera la relación entre las cantidades medibles. El fotón se usa para medir, pero él es el que crea la realidad medible. Es la luz la que produce todas estas cosas que están ocurriendo aquí. Los fotones que se mueven en mi cerebro son los que me obligan a decir lo que digo. No me echen la culpa a mí. Las burradas no son mías, son de los fotones. Entonces, tenemos propiedades del fotón, que es entonces el protagonista de todo esto. El tiempo propio del fotón, o sea, el tiempo que él tiene para pasar de un evento a otro, es nulo. Para el fotón, el tiempo no transcurre, porque él es la medida del tiempo, ¿no? Además, hay un pasaje muy bonito de Shakespeare en Romeo y Julieta, donde la nana de Julieta le trae una razón de Romeo y llega acalorada, y entonces Julieta le dice: bueno, dime qué dijo Romeo. Espere, niña, estoy cansada, espere que estoy cansada, pero dime qué dijo él, es que estoy descansando para poder decirte qué dijo el Romeo. Entonces ella le dice: la disculpa que alegas para esa tardanza es más larga que el mensaje que excusas hacer. El mensajero no tiene por qué hablar de sí mismo, el mensajero no habla de sí mismo, habla del mensaje que le encargaron, ¿cierto? El mensajero está encargado de llevar el mensaje, no de dar cuentas de que tiene hambre o que está cansado. Eso no es un problema del que está recibiendo el mensaje. Entonces, el fotón es un mensajero que no habla de sí mismo, solamente habla de lo que le encargaron comunicar. Al ser la referencia y el responsable de la estructura del espacio-tiempo, la velocidad del fotón debe ser la misma para todos los seres materiales del universo, y aquí se desaparece el misterio. Pues claro que tiene que ser la misma, tiene que ser invariable, porque él es la velocidad, él es la medida de la velocidad. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la medida de la velocidad si el fotón es el que determina cómo se mueven, dónde se mueven, por qué se mueven las cosas? Para todos los seres materiales del universo y en todos los sistemas de referencia, el fotón es el que manda. Somos esclavos de eso. El fotón no se ve afectado por las propiedades del sustrato que él crea. Él crea el sustrato, pero no se cambia. Es inalterable y se dirige como patrón de medida de todo cuanto existe. Cada fotón realiza su transición entre eventos que pueden encontrarse en cualquier lugar espaciotemporal del universo sin menguar su eficacia. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes miran a lo lejos y ven una estrella. ¿Qué les llega al ojo? Un fotón, o 1000 fotones, o 100 fotones. Varios millones de fotones por segundo llegan. ¿Qué energía necesita ese fotón para recorrer millones de kilómetros? Cientos de años luz o miles de años luz para llegar desde allá hasta aquí. ¿Qué energía necesita? No, ninguna. Puede ser el fotón más débil del mundo, llega.
Llega porque su mensaje es simplemente llegar. No necesita ni gastar energía, no necesita gastar nada. Él tiene una energía que corresponde a su color, pero no importa, todos los colores llegan. El azul tiene más energía que el rojo, contiene energía, transmite energía, pero no tiene masa. Y el fotón, entonces, ¿qué hace? Él simplemente entrega una energía, pero no la gasta en su viaje, porque él no viaja a través de nada. Él es la conexión. Él es la realidad que se conecta, que conecta dos cosas absolutamente separadas. No importa qué tan débil sea el fotón, él llega desde la estrella más lejana. Yo me preguntaba un día, si yo cojo una linterna y alumbro hacia donde no hay estrellas, hago un huequito ahí, que no haya estrellas en ninguna parte, ¿a dónde llega ese fotón? No llega. Si no hay estrellas a dónde llegar, no llega. Si no hay un planeta que lo reciba, no llega. Y háganse esta pregunta. Si yo veo la nebulosa de Andrómeda, que es nuestra compañera más cercana, muy difícil de ver, pero se ve. La veo, la luz que salió de allá, el fotón que salió de allá, salió hace 2 millones de años. Y llegó a mi ojo. Venía para mi ojo. Pero salió hace 2 millones de años, es decir, antes de que existiera siquiera rastros de la humanidad. Y ya había salido el fotón y venía para mi ojo. Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse, ¿no? Y mostrar cómo es que el problema se multiplica cuando uno trata de entender en la profundidad cuál es el significado de las cosas que nos rodean. Entonces, como consecuencia, la velocidad de la luz tiene un valor invariable, lo que causa consistencia y forzosa entre los acontecimientos y una escala particular para el universo. La luz es la que determina de qué tamaño es el universo, de qué tamaño son las cosas, cuánto es mucha energía, cuánto es poca energía. Los tamaños y las duraciones son productos de esta realidad. Hay patrones universales, todos referidos fundamentalmente a la luz. Ahora, hay otros patrones, pero ese es el que nos interesa por débil que sea un fotón, su alcance no tiene límite ni en la distancia ni en el tiempo. Fíjense qué importante es. No importa qué tan débil sea. Él llega. Si encuentra un camino, va. Camino entre comillas. Variedad de la interacción. Bueno, hay 3 clases fundamentales de interacciones. La gravitacional, que es débil, es una tendencia débil de acercamiento entre todas las formas de energía. El aspecto electromagnético, que actúa con una intensidad muchos órdenes de magnitud mayor y en forma selectiva, porque el electromagnetismo actúa sobre las cargas positivas de una manera, sobre las cargas negativas de otra manera, sobre los objetos neutros de otra manera. Entonces tiene una forma selectiva de actuar. Si se está moviendo en una forma o en otra, la interacción es distinta. Entonces ese es el aspecto electromagnético. Y la fuerza fuerte solamente existe en el centro de los átomos, en los núcleos, y esa es una fuerza que nunca sale de allí. Y pues forma parte del conocimiento humano, pero no de esta conferencia. Entonces finalmente, casi finalmente, el alcance del fotón, ese nombre del Hermione es una cosa caprichosa. Mira, la distancia que recorre cualquier fotón no depende de su energía, es un hecho fortuito que depende de lo que encuentre. Unos cuantos millones de fotones nos alcanzan a una rata prácticamente constante durante un lapso grande de tiempo. Es decir, nos queda mirando una estrella y la estrella no se va de ahí. Y están todo el tiempo llegando millones de fotones desde unas distancias enormes. La luz de una estrella, a pesar de ser muy débil, proviene de algún lugar extremadamente lejano. La energía percibida de los fotones depende del movimiento relativo entre la estrella y el observador. Eso se llama efecto Doppler. Si yo me muevo hacia la estrella, la veo un poco más azul, y si me retiro de ella la veo un poco más roja. Eso se llama el efecto Doppler, y eso permitió predecir la existencia del Big Bang, de la gran explosión, porque se supone que las estrellas se están separando de nosotros, casi todas las galaxias. Se me perdió la última imagen, pero
esa imagen tiene que ver con lo siguiente. Yo hasta aquí he estado hablando solamente de una cosa, que es el tiempo microscópico. El tiempo generado por las interacciones de los fotones fundamentalmente. Pero hay también un tiempo macroscópico, que es el que tenemos a la vista normalmente, el que vivimos. Y nuestro tiempo macroscópico parece relacionado, pero no está directamente relacionado con él. De hecho, para los átomos no existe el tiempo macroscópico que tenemos nosotros. Es decir, los átomos, por ejemplo, no envejecen. Los átomos, por muchos siglos que pasen, el átomo sigue siendo el mismo átomo. La tabla periódica no va a cambiar. Esos fenómenos que tienen que ver con la estructura íntima de la materia son fenómenos que no transcurren en el tiempo de nuestra realidad, transcurren en el tiempo de una realidad microscópica que ocurre en una profundidad muy grande de la materia. Aquí afuera tenemos el tiempo macroscópico, que está relacionado con otra cosa, que es fundamentalmente lo que descubrimos cuando nos damos cuenta que envejecemos. ¿Envejecemos por qué? Porque tendemos a el desorden. Pero también cuando nacemos, ¿por qué? Porque tendemos al orden. Fíjense ustedes, hay una tendencia doble. La tendencia al orden aparece la vida como un fenómeno que no sabemos qué tan abundante es en el universo, pero es un desarrollo en el cual el tiempo parece transcurrir al revés del que conocemos, porque la vida, ¿qué hace? La vida lo que hace es avanzar y progresar y darse cada vez como un mejor ámbito de existencia. ¿Sí? Es lo que se llama la evolución. Entonces la evolución avanza en una dirección, pero nosotros personalmente involucionamos, no evolucionamos sino involucionamos. Vamos envejeciendo, vamos perdiendo capacidad, vamos siendo cada vez menos ordenados, menos organizados desde el punto de vista de la materia como un todo. Entonces es inevitable el final, lo sabemos, todos lo sabemos, no lo queremos admitir y queremos aplazarlo, por supuesto, en la mayoría de los casos, excepto los suicidas. Pero la verdad es que ese tiempo es un tiempo, el tiempo que percibimos es un tiempo que tiende hacia el desorden. El tiempo de la vida es un tiempo que tiende hacia el orden, que es un tiempo de escala, digamos, cosmológica, de escala de la Tierra, geológica. Pero el tiempo personal es un tiempo que tiende hacia el desorden. Hay muchos autores que no están de acuerdo en identificar la entropía con el desorden, pero me parece que es la mejor manera de entenderlo. Así la expresión pueda no ser totalmente exacta, aunque la inexactitud que hay ahí es muy vaga, tan vaga como la exactitud. Es decir, es un límite donde las cosas no están claras. Pero normalmente las cosas tienden al desorden. Por ejemplo, si yo dejo caer un vaso, el vaso se parte en pedazos, pero nunca esperaré que los pedazos se recojan, se junten y se vengan para mi mano juntos. Eso sería retroceder el tiempo. Cuando ponemos una película a rodar al revés, vemos cosas como esas, simpáticas y cómicas, ¿no? Sucesos que no ocurrirían en la realidad. Si yo tiro una gota de tinta en un depósito de agua, la gota comienza a dispersarse. Inicialmente está concentrada y al final toda el agua estará teñida de la tinta. Pero nunca esperaré que un depósito de agua con tinta empiece a recogerse hasta que la mancha de tinta se recoge en un solo punto y salte al estilógrafo. Lo traje aquí para mostrarles, pero no traje el depósito de agua. Entonces, la idea es que hay un tiempo macroscópico, que es el tiempo que vivimos personalmente, digamos así, y otra cosa es el tiempo microscópico, que es un tiempo creado, en mi opinión, por la malla que crea el fotón, que es una malla espacio-temporal. Y digo el fotón porque el gravitón, como no ha sido descubierto, pues no tenemos muchas referencias a él. Se sabe que participa, pero además participa de una manera mucho más débil, porque ya vimos que la gravedad, por supuesto, es enormemente más débil que el electromagnetismo, que es el conjunto de fuerzas que manejan la luz
que es la responsable de que el tiempo transcurra en el universo. Yo voy a dejar allí para que ahora sí abramos el debate. Bueno, recuerdo la dinámica para los que llegaron tarde. Tienen la palabra, me la solicitan por favor. No estamos porque se genere pues como diálogo entre los asistentes, sino que haya intervenciones, preguntas, dudas. Ojalá que las intervenciones sean cortas, digamos máximo 3 minutos, para que pueda hablar el mayor número de personas. Y si una persona quiere hablar 2 veces, se privilegia al que no ha hablado todavía. Entonces, tiene la palabra. Andrés. Bueno, yo no demoro mucho. Muchas gracias, Jaime. De verdad, muy interesante la charla sobre el tiempo. Con lo último que mencionó, creo que responde precisamente algo de lo que iba a preguntar. Bueno, 3 apartes, digamos, rápido. Uno, precisamente sobre qué tipo de eventos, esa formulación que hace sobre los eventos, qué tipo de eventos o cambios mínimos son necesarios para definir el tiempo, ¿cierto? Pues ya con lo que mencionas de que hay un tiempo microscópico y macroscópico, digamos que uno explica algo. Quería preguntar si se crean entonces múltiples tiempos a medida que colapsan los diferentes estados cuánticos, digamos hablando del tiempo microscópico. Esa es como una... Sí, precisamente el problema de la medición en la mecánica cuántica está relacionado con eso, ¿no? Que un sistema está en un estado indefinido. Cuando se lo observa, pues se lo observa en un estado definido, porque no hay más remedio, nosotros no conocemos sino lo definido. Entonces hemos creado una situación temporal distinta de la que ocurre internamente. Entonces, es un problema de la teoría del conocimiento más que un problema de la mecánica cuántica, en mi opinión. Nuestro conocimiento es distinto cuando no hemos observado que cuando hemos observado. No es porque hayamos perturbado el sistema, sino porque solamente observamos el sistema cuando asume un estado determinado. Si no asume un estado determinado, no tenemos manera de observarlo. Entonces no es la observación la que produce el cambio en el sistema, sino que el cambio del sistema produce unas condiciones para la observación. Uy, como lo dije. Y una última cosita precisamente de lo último sobre la entropía, y es precisamente de lo último que mencionó. Sin eventos básicamente pues no habría cambio en la entropía, ¿cierto? Un vaso que se rompe, por ejemplo. Se podría decir que la entropía es de alguna manera, o el cambio en la entropía, digamos que define la medida del tiempo. Para nosotros sí. Nosotros todo lo medimos con entropía, porque somos macroscópicos, porque estamos constituidos por billones de átomos, centenares de billones, es decir, billones de trillones se podría decir, o como diría Maduro, ¿cierto? La verdad es que son tantas las partículas que nos componen que nosotros no tenemos más remedio que hablar de estados macroscópicos, no tenemos manera de entender en la realidad un estado microscópico, porque el estado microscópico no tiene un tiempo como el nuestro. Ahora, cuando lo tocamos, estamos creando una situación macroscópica en el fondo, porque todo eso lo convertimos en una observación de un instrumento, una aguja que se mueve, o un contador digital que se para en un sitio, es decir, un circuito electrónico que ha sido afectado. Entonces, esas cosas hacen pensar que es que nosotros tenemos influencia sobre lo cuántico, ¿no? Entonces, que matamos al gato de Schrödinger. No matamos el gato de Schrödinger. El gato o se murió o está vivo. Una de las dos cosas observamos. No podemos observar las dos. Y no somos responsables de lo que pasa cuando observamos. Porque además no hay control sobre eso. Son tantos billones y trillones de sucesos que no hay manera de saber qué pasó allí. Por muy precisa que sea nuestra medición. Yo lo diría de esta manera. Una de las paradojas de Grecia, de las paradojas de Zenón, sí, gracias, dice que cuando yo divido una cosa en dos, la puedo dividir otra vez en dos, y otra vez en dos, y otra vez en dos, entonces la puedo dividir infinitamente en dos, ¿cierto? Pero eso en la práctica nunca es realizable, porque el infinito en la práctica no existe. El infinito es una cosa puesta allí como un objetivo puramente ideal, pero el infinito en lo concreto no existe.
Entonces, no podemos realizar una medición con total precisión. Siempre tenemos, o estamos, cuando miramos una regla, o escogemos la rayita de la izquierda o la raya de la derecha. Pero, y si escojo la del medio, entonces tengo que meter 10 rayitas aquí, y cuando meta 10 rayitas allí, escojo o la sexta o la quinta. Y hasta dónde me voy para saber dónde está la medida, no tengo manera de saberlo. Es una acción macroscópica inútil, es una acción macroscópica que no resuelve el problema de ninguna manera, porque es insoluble, es tratar de equiparar una escala con otra que no es equiparable, que no son dimensionables una frente a la otra. Es como la plata mía frente a la de Elon Musk. Eso no tiene comparación. Dependerá del mundo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Jaime, gracias. Y hacía tiempo había preguntado cuándo regresaba usted, de hecho se lo pregunté en la feria del libro. Como el tiempo es Y desconocido. entonces el tiempo se comporta diferente a nivel microscópico que macroscópico. Sí, claro, definitivamente. Es que ¿Y cómo, por ejemplo? pues es que el tiempo microscópico, ¿qué es? Es una cosa que va apareciendo, ¿sí? Es una aparición de sucesos, de acontecimientos, una interacción con otra. Y se teje una malla que no se queda quieta además, es decir, porque va desapareciendo, al mismo tiempo que se teje se va desapareciendo. ¿Sí? Evento que no se usó, ese evento que no ocurrió, porque si no se verificó, si no se utilizó, si no apareció afectando nada, pues listo. ¿Cuántas cosas, como se diría, inanes existen? Fenómenos que no tienen ninguna relación unos con otros. Entonces, microscópicamente no hay realmente un tiempo. O sea, no hay un avance o un retroceso. Es simplemente la dinámica del universo que se manifiesta de millones de maneras. Pero no hay propiamente un pasado y un presente y un futuro. Eso no existe. Que unas cosas sean causas de otras, sí, puede ser, claro. Porque si el fotón salió de aquí y llegó allá, entonces decimos que un evento es anterior y el otro es posterior. Pero eso en la escala es tan microscópica y tan difícil de determinar que no es compatible con el tiempo que nosotros utilizamos en nuestra práctica concreta de la vida. Porque nuestra práctica concreta de la vida, es decir, es como un elefante haciendo neurocirugía con guantes de plomo, ¿no? A una hormiga. No tenemos cómo captar, cómo hacer compatible una medición de tiempo en el submundo con una medición de tiempo en nuestro mundo macroscópico. No son compatibles de ninguna manera. Es decir, la distancia es tan grande que eso no, es como decir que a cuántas hormigas equivale un caballo, pero ¿en qué sentido? ¿No? En trabajo, en número, en peso, ¿en qué sentido? No hay correlación, ¿Usted cambiaría 100 millones de hormigas por un caballo? Depende, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Así como se hacen los negocios, ¿no? Los negocios con un objeto determinado. ¿Usted cambiaría ese barco por esta casa? Hombre, pues, yo quedo con esa casa, pero ese barco me sirve. Bueno, algo así, ¿no? No sé. Yo no lo cambiaría, por ejemplo. Sí, porque no son cosas que objetivamente tengan una compatibilidad, sino que son pertinentes a una determinada situación y a una determinada necesidad. Si no hay una necesidad o una situación concreta, no hay compatibilidad entre fenómenos temporales microscópicos con fenómenos temporales del macromundo, porque no hay correlación, esas cosas se mueven allá a su manera y nosotros nos movemos de otra manera completamente distinta. ¿Se puede detener? ¿Cómo? ¿Se puede detener? Yo no creo, eso no se detiene, porque el universo es movimiento y energía, y el movimiento y la energía son perpetuos. Eso no tiene cuando, ahora que sean infinitos o no, yo no sé, yo no entiendo de eso. Es decir, que si el universo es infinito, pues hay quienes dicen que sí, pero yo no entiendo eso. No entiendo qué quiere decir infinito. Para mí la palabra infinito es una palabra demasiado misteriosa, demasiado
inasible e indemostrable, además. Es indemostrable. Usted no puede mostrar que algo es infinito, no hay manera de... Porque si usted quiere contar hasta el infinito, se demora un tiempo infinito contando. Entonces, ¿cómo hacemos? Es indemostrable. Con respecto a la pregunta de... O sea, una de las observaciones que ha hecho la física es que a medida que se va profundizando en la materia en sus aspectos más pequeños, no solamente se va haciendo más pequeña la materia, sino que el tiempo se va haciendo más corto. Sí. Porque entre más pequeña la partícula, su agitación es mayor. Sí. Por lo tanto, su tiempo es más corto. ¿Eso está bien dicho así? Pues de alguna manera sí, porque se consigue que hay una vibración, ¿cierto? Entonces la vibración está hecha de pequeños movimientos que seguramente son más pequeños que el movimiento que yo estoy observando afuera. Pero la tendencia en este momento es a creer que hay un límite, es decir, que hay un mínimo de tiempo posible. O sea, hay un mínimo, que el tiempo está cuantizado, digamos así, y que el espacio también está cuantizado. Y esa tendencia me parece más saludable que una tendencia que diga que eso es infinitamente divisible hasta dónde. La cuerda no se acaba en ninguna parte. Es como el cuento que me contaba mi mamá. Había una vez un viejito que tenía una muelita, en la muelita un huequito, y en el huequito un papelito que decía. Había una vez un viejito que tenía una muelita, en la muelita un huequito, un huequito un papelito que decía. Había una vez un viejito, yo me quedaba todo el día y le contaba a los adultos el cuento 6 veces por día o infinitas veces, y eso no tiene fin. Entonces, ¿eso a dónde nos conduce? No nos conduce a ninguna realidad. Ahí no puede estar la verdad del mundo, pues. Yo no creo en eso. Lo que pasa es que no hay prueba, ¿no? No hay prueba tangible de que eso sea así. Ya es solamente una sensación, uno toma partido por una o por otra. ¿Le gusta el infinito o le gusta lo finito? A mí me gusta lo finito, porque el infinito no lo entiendo. Y creo que no hay manera de entenderlo. Cantor se enloqueció pensando en eso. Y se lo inventó números que van más allá de los transfinitos, pero eso. Pero no puede señalar un número transfinito, no puede, vale tanto. Es infinito, pero ahí está. Pero no. Se puede manipular, pero no hay manera de cogerlo en realidad. Se puede hablar de él, como estamos hablando ahora. Estamos hablando de cosas infinitas sin saber qué es eso. Pero en realidad no estamos hablando de una cosa concreta. Es decir, yo no creo en el infinito, pero pues, cada quien. ¿Opiniones? ¿Preguntas? Yo quería hablar sobre esta división del tipo de tiempo que hay entre el mundo macroscópico y el mundo microscópico, ¿verdad? Entonces, al principio la física claramente se enfoca en el mundo macroscópico y empezamos a estudiar cómo funciona el movimiento de las cosas, pero entonces hay un montón de consecuencias detrás de todo este mundo físico que tenemos y es el mundo microscópico, ¿verdad? Cómo interactúan los átomos y las moléculas entre sí. Pero entonces que los dos tiempos del mundo microscópico y el mundo macroscópico funcionen diferente, obviamente se debe a su tamaño, que es lo que venimos discutiendo, pero no significa que sean independientes el uno del otro. También significa que uno es consecuencia del otro, que nosotros hayamos empezado a estudiar el mundo macroscópico para llegar después al microscópico no significa que todo empiece desde afuera, que todo sea distinto, sino que empezamos por el final. Y al empezar como por el final, empezamos desde el mundo macroscópico y llegamos al mundo microscópico, y en ese mundo microscópico empezamos a darnos cuenta de que realmente las medidas de tiempo son mucho más pequeñas, porque son muy pequeñas. Entonces eso no significa que sean diferentes, sino que yo siento de que si miramos el mundo como todas las cosas que ocurren al mismo tiempo y este concepto de simultaneidad de Einstein, y si nos salimos del universo y lo miramos como todos los acontecimientos que ocurren dentro de él, tanto macroscópicos como microscópicos, están ocurriendo al mismo tiempo, independientemente de lo que yo mida. O sea, yo puedo tener un planeta girando, pero al mismo tiempo que un planeta está orbitando el Sol, también hay un electrón o un átomo interactuando con otro átomo. Las dos cosas ocurren fundamentalmente al mismo tiempo, solo que no se pueden medir con la misma cantidad o precisión. Sí.
Entonces, yo siento que no es tanto que las cosas deban separarse o que sean dos cosas en dos mundos distintos que nunca vayamos a comprender, sino que hay que tener como una visión más holística de cómo funciona el universo, no separándolo y sumando las partes que lo componen, sino viéndolo como todo el conjunto. Sí, es que es el problema de lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿cierto? Y el hecho de que hay cambios de escala, de que las cosas no tienen todas la misma cualidad. Entonces, por ejemplo, a mí no me pueden definir como un número de Avogadro de átomos o 10 números de Avogadro de átomos, porque no soy eso, no soy tan simple como eso. Si me van a definir solamente en términos de cantidad, pues estamos perdiendo el tiempo. Entonces, nuestras medidas macroscópicas tienen unos contenidos mucho más complejos. ¿Por qué razón? Porque precisamente hay saltos cualitativos. Cada vez que se cambia de escala, las cosas toman un aspecto diferente. No es lo mismo la escala a nivel del protón o del núcleo atómico, es distinto de la escala del protón, sí, después el núcleo atómico, después el átomo, después la molécula, después la célula. Cada mundo es una cosa completamente distinta del otro. Y el uno, aunque contiene al otro, no se puede, digamos así, figurar completamente en términos de reducir a él. No se puede reducir, por lo menos no conceptualmente, ¿no? Obviamente que desde el punto de vista material somos eso, sí. Pero ese decir no nos resuelve el problema de entender cuál es la relación entre lo grande y lo pequeño. Sino que operacionalmente es muy difícil, porque sí, yo puedo coger la ecuación de Schrödinger y describir perfectamente cómo funciona un átomo de hidrógeno y un electrón y un protón, sencillo, ¿verdad? Sí. Pero entonces yo puedo coger múltiples átomos de múltiples elementos y formar, y enredo, y tengo un montón de sistema de ecuaciones gigante con infinitos ecuaciones que me describen todo el movimiento de todo este sistema microscópico. Entonces no es nada útil para nosotros hacerlo. Entonces cogemos las leyes de la mecánica clásica que ya están bien hechas, esto nos funciona y generaliza todo lo que pasa en el mundo microscópico a algo que ya es más tangible, más fácil de manejar. Es que ya el solo problema de los tres cuerpos ya es insoluble. Y eso incluso se puede, es que la mecánica cuántica también nos permite modelar sistemas clásicos, tanto incluso para este problema de los n cuerpos, se puede modelar por medio de estas ecuaciones probabilísticas. Claro. Entonces, cuando nosotros llegamos a la mecánica cuántica, a la mecánica clásica, a partir de la cuántica, realmente cuando medimos de que algo va a 10 metros por segundo, es porque esa es su velocidad más probable. Exacto. La más probable, y esa palabra es muy importante. ¿Qué más opiniones tenemos? Yo, digamos, parte de lo que entendí es que el tiempo surge como de diferentes eventos que ocurren. Algo ocurre antes o después, hay una relación como de causalidad, pero el tiempo no es algo en sí objetivo que exista por fuera de. Digamos, hay algo que me cuesta entender, y es, Einstein plantea algo que se llama el espacio-tiempo. Él no separa el tiempo del espacio, sino que él lo entiende como si fuese un tejido. Y como tejido que es, tiene una geometría que se puede curvar y que puede alterar tanto el movimiento en el espacio como el tiempo en sí, porque algo cercano a una geometría que está muy curvada en espacio y tiempo puede hasta detenerse, pues desde un punto de vista externo. Uno ve que lo que pasa allá en un agujero negro se detiene. Pues me gustaría de alguna forma tratar de conciliar lo que usted nos planteó del tiempo con esa visión de Einstein, porque la visión pareciera que el espacio y el tiempo fuese algo externo, aunque bueno, él lo define como algo así como que el espacio, la masa le dice al espacio y al tiempo cómo curvarse, y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Es decir, hay una relación donde cada uno, pero pareciera que fuesen diferentes. Usted lo relaciona más, y creo que es una interpretación más desde la mecánica cuántica de lo que sucede, de los eventos. Me gustaría de pronto que me hablara un poco de eso, de cómo es la visión de Einstein del espacio-tiempo en relación a la idea del tiempo como eventos y sucesos. Sí, realmente habría que decir que la visión de Einstein es una visión que contempla la posibilidad de una objetividad total.
Es decir, él confiaba en la posibilidad de conocer el mundo en su totalidad y consideraba que los hechos ocurren y quedan plasmados en alguna forma en el universo, es decir, que la historia es algo irremediablemente ocurrido y que las cosas tienen una objetividad tal que yo puedo hacer un concepto claro sobre cada una de ellas y cada cosa debe tener un concepto claro. Por supuesto, la mecánica cuántica niega la mayor parte de esas cosas, la mayor parte de esos razonamientos, porque la mecánica cuántica dice es que no sabemos, en primer lugar no sabemos qué pasó, tenemos la certeza de que hay cierta probabilidad, ¿sí?, de que haya pasado o que no haya pasado, y de que haya pasado así o haya pasado así, porque es que el estado mismo de un sujeto cuántico no es un estado observable. El estado de un sistema cuántico es un conjunto de posibilidades que el sistema puede asumir. Tiene un conjunto generalmente infinito de posibilidades y no se sabe cuál va a asumir. Eso nos lleva por ejemplo a la posición extrema de Feynman, ¿no? Nos dice, cuando el fotón va de aquí hasta allá, no pasa por aquí, pasa por todas partes, y yo tengo que calcular la contribución de cada una de esas partes, de todas, y él las calcula. Dice, si se va por aquí, la probabilidad es tanto, si se va por aquí, la probabilidad es tanto, suma y suma y suma, calcula y tal, y dice, debe irse por allá, o la probabilidad que llegue allá es tanto, y es lo único que se puede saber, cuál es la probabilidad de que ocurra una cosa. Pero no se puede saber cuál es el evento que va a ocurrir. Y eso es lo importante, que la naturaleza evade toda responsabilidad de decir, no, es que las noticias del día son las siguientes, ocurrió esto y esto y esto. No, la naturaleza no nos da noticias de lo que ocurrió, nos da noticias de lo que pudo haber ocurrido, de que es más probable que haya ocurrido. Y nosotros solamente podemos tener aproximaciones a ese mundo, entre otras cosas porque tenemos unas manos muy grandes, porque tenemos unos ojos muy torpes, porque tenemos unos sentidos muy ordinarios, porque tenemos aparatos gigantescos, porque trabajamos con bombas atómicas y no con atomitos allá. Entonces, lo único que nosotros podemos manejar son probabilidades. Ahora, para nuestra escala esas probabilidades son suficientes, son buenas. Cuando yo voy en un carro, mejor dicho, cuando yo salgo de mi casa, la probabilidad de que vuelva es muy alta. Espero. Pero la probabilidad no es 100%. Ni con todas las garantías. Mejor dicho, ni en Suecia a las 12 del día con la Guardia Real cuidándolo. No hay manera de garantizar absolutamente nada. Porque es que el mundo es incierto. El mundo hace lo que le da la gana, no lo que queremos. Entonces, lo que pasa es que tenemos cierta capacidad de predecir. Si yo empujo por aquí, sale por allá. Si yo hago esta, sucede esto. Si aplico esta sustancia, me sale más o menos esto. Pero de pronto aparece una explosión, o termino envenenado. ¿Quién sabe? Es decir, el mundo es impredecible. Realmente esa es la realidad. El mundo es impredecible. Agarra para el sitio que le da la gana. Y eso es el tiempo. Nosotros macroscópicamente lo sentimos mucho así. Y es que los sucesos, en primer lugar, son irreversibles. Si sucedió, sucedió. Ah, que me cortó mucho pelo, ¿por qué no me pega un poquito de lo que me cortó? Qué pena, ya le corté el pelo. Ya no hay nada que hacer. No, pues que era medio milímetro más. ¿Qué hacemos? Esperemos. A ver si le crece. Que no hay remedio. El mundo se comporta de una manera que no está prevista, ni es previsible del todo. O si no, ya estaría todo resuelto. Ya habríamos acabado con las guerras, habríamos acabado con la muerte, habríamos acabado con la enfermedad. Es que las cosas no son predecibles. Y el mundo cada vez nos muestra una cara distinta. Y aparecen cosas nuevas. ¿Por qué? Porque todos los comportamientos no están contemplados. No hay comportamiento contemplado totalmente, en ninguna consideración.
Ni el billarista más fino, pues, esos que son capaces de hacer que la bola salte por aquí, se vuelve por allá, golpea a las 7 y la 3 se vaya por acá y la 4. Hasta esos billaristas se equivocan. Porque es que el mundo tiene unas variantes muy grandes y hay demasiadas influencias chocando unas con otras. Es decir, hay mucho fotón por ahí andando. Los fotones deciden. Yo voy para allá. Además, el fotón en realidad no está garantizado que va a llegar allá. Es muy probable que no llegue. Pero es muy probable que sí. Pero también hay posibilidades de que no. Y hay algunos que no llegan. Hay algunos que no llegan. Es que hay cosas que, por ejemplo, el mismo Newton ya se aterraba mucho, ¿no? Es decir, ¿por qué la luz en un vidrio, una parte pasa y la otra se devuelve? ¿Cuáles son los que deciden devolverse y cuáles deciden pasar? ¿Por qué algunos pasan y otros no? Y siempre la proporción de los que pasan es la misma. Claro que eso Newton no lo midió, pero se ha medido y la proporción es exacta, es precisa. Pero no se sabe cuáles son los que se van a pasar y cuáles los que no. Si usted manda los fotones uno por uno, el 96% pasa en el vidrio y el 4% se devuelve. ¿Cuál 4%? ¿Cuál 96%? No se sabe, pero ocurre así. Y así ocurre, probabilísticamente. Probabilísticamente. Es como cuando uno va a pescar. Lo más probable es que pesque. Si aquí están picando, voy a tirar la caña y ahí debe caer alguno. Nadie se va a pescar a un desierto. Sabe que en el desierto no hay pescado. Pero si usted va a un río donde hay mucho pescado, la probabilidad de que caiga un pescado es muy alta. Es muy alta. Y es a eso a lo que le jugamos siempre. Estamos jugando la lotería todo el tiempo. Cuando yo vengo aquí, me pueden disparar cualquier pregunta. Sí. Estoy sometido a eso. ¿Y cómo hago? Me toca tratar de responder o de quedarme callado. Sí, pero es que en el mundo nada está previsto, afortunadamente y desafortunadamente. Son ventaja y desventaja. Qué aburrido que todo eso ya se supiera hacer. Profesor, usted en la presentación habla de la relación entre el observador y el observado. Sí. Kant, en la crítica de la razón pura, decía que nosotros no observamos las cosas como son, sino como somos, ¿no? Nosotros le ponemos el espacio y el tiempo al mundo, ¿no? El espacio y el tiempo son condiciones a priori que tenemos, o sea, nosotros tenemos en nuestra percepción del espacio y el tiempo, no en el mundo. ¿Qué piensa usted al respecto? A ver, hay una cosa que no entiendo en Kant, ¿no? Que es cuando habla de la ¿cómo es? Al mismo tiempo de los juicios, sí, dice los juicios a priori, pero son los juicios sintéticos. ¿Cómo puede ser sintético si es a priori? Síntesis significa resumen de algo que ya se conoce. Una cosa no puede ser sintética y a priori. De entrada hay una contradicción allí, ¿cierto? Pero la otra idea es esta, ¿no? Es que efectivamente todo lo colamos a través de nuestro entendimiento. Entonces, ustedes y yo, la mayoría de los que estamos aquí, nos entendemos a través de la lengua castellana. Si yo me pongo a hablar en chino ahora, primero sería un milagro, pero suponiendo que yo pudiera, ¿cuántos de ustedes me entenderían? Entonces, es un problema de compatibilidad entre lo observado y el observador. Si el observador y el observado no tienen compatibilidad, pues la observación es pobre, impredecible, caótica, y no hay observación útil. Pero si hay alguna correspondencia, como la que ocurre con la ciencia, que actualmente trata de acomodarse al comportamiento de la naturaleza para poder tratar de descubrir sus secretos, pues esa compatibilidad hace que la interpretación que yo hago de lo que aparece ante mí, pues hombre, de alguna manera se corresponde, porque yo, buscando lo que hay allá, encontré una manera de verlo. Es decir, no es solamente que el mundo es como yo lo veo, sino que yo me tengo que adaptar a verlo como es. O sea, uno tiene que cambiarse hacia allá. Es una relación dialéctica entre el observador y el observador. No son dos cosas quietas, sino que el observador se acomoda
desde aquí no lo veo bien, voy a mirarlo desde el otro lado, aquí se ve mejor, ¿sí? Entonces lo voy a iluminar con otra luz porque esta luz no me sirve. Entonces eso permite que vayamos acomodándonos a la observación, y entonces, aunque mucho de lo que observamos es contribución nuestra, en el fondo hay una contribución objetiva del mundo que está allí brindándonos posibilidades, porque nosotros de alguna manera logramos acomodarnos. No sé si contesté la pregunta. Y los juicios sintéticos a priori, porque es la posibilidad de conocimiento, ¿no? Sí, pero no puede ser sintético si es a priori, porque es que a priori es sin ninguna experiencia previa. En cambio, la ciencia se basa en una experiencia previa para poder hacer juicios sintéticos, pero no a priori, sino a posteriori. Pues yo de Kant no sé nada. ¿Qué otra pregunta? Damos 2 horas para explicar eso. ¿Ah? 2 horas para explicar eso. Bueno, pues cuando se hablaba de tiempo a nivel microscópico, pues se mencionaba mucho la palabra probabilidad. Entonces tengo una pregunta con respecto a eso. Bueno, y acá pues también quiero hacer como una claridad sobre un poco sobre lo que yo entiendo como probabilidad, a ver si va por el camino que usted lo está expresando. Es que yo la probabilidad no la entiendo tanto como azar, porque cuando uno tiene una probabilidad, pues en los procesos estocásticos uno dice, bueno, de un suceso A puede ocurrir B o C o D, ¿cierto? Pero es un proceso que es aleatorio, pero no se va a salir de esas posibilidades. Hay un número determinado, por así decirlo, de posibilidades. De eventos posibles, sí. Ajá. Pero el azar es algo indefinido totalmente indeterminado. Entonces, mi pregunta es, en el tiempo microscópico, esa sucesión de eventos es totalmente azarosa, o hay una posibilidad determinada de modos de suceder? O sea, ¿es totalmente azaroso, totalmente caótico, o igual sigue siendo determinado en el sentido de que hay una cantidad regular de posibilidades aleatorias? Es muy buena pregunta, porque eso establece el límite de todas estas cosas. La realidad es la siguiente: cada tipo de fenómeno se puede definir en términos de cuáles son los resultados probables de su acción, digamos, de cuál va a ser su desarrollo. No sabemos cómo se va a desarrollar el fenómeno, pero tiene una cierta cantidad de caminos posibles. La mecánica cuántica llama a eso estados propios. Entonces, un sistema puede asumir alguno de sus estados propios, y cada uno de esos estados propios, si uno lo tiene bien definido, pues va a tener una probabilidad muy bien definida, pero es probabilidad. De ahí para allá no sabemos nada. ¿Cuál va a ocurrir? No tenemos ni idea. No hay manera de saber cuál va a ocurrir. Solo que si se hacen muchos experimentos de la misma clase, se comprueba que efectivamente la probabilidad toma ese rumbo. Es decir, el estado A aparece 7 veces, el estado B aparece 15, el estado C aparece 23 veces, el estado D aparece 84 veces. Esos son los resultados que se parecen a las probabilidades predichas, que tal vez diferirán en algunos numeritos, pero la probabilidad es la probabilidad, simplemente no hay nada que decir. Es decir, una sola medición no nos dice si una cosa es cierta o es falsa, porque una sola medición no establece un universo de probabilidades, no establece un universo de si efectivamente solamente las cosas ocurren así o también ocurren de otra manera. El universo tiene otras posibilidades previstas, pero si yo hago un solo experimento, no sé cuál es el comportamiento del sistema. Es como ven a un niñito cogiendo una moneda y dice, ¿vio? Es ladrón. No, un niño que cogió una moneda, pero no es un niño ladrón. Eso no significa que sea ladrón, pero no lo vieron sino cogiendo una moneda y ya quedó calificado. En ese sentido, en la ciencia, cuando uno examina problemas, no puede contentarse con una sola medida, tiene que hacer millones de mediciones para poder establecer
un comportamiento y decir, vea, corresponde a una teoría que es esta. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, algún día de pronto la velocidad de la luz resulta ser diferente de la que es y nos da una sorpresa. Yo tengo confianza en que no, porque yo sí creo que la luz es la que establece todo, entonces ella no se va a dejar modificar. Pero supongamos que la velocidad de la luz tuviera posibilidades de cambiar por algún motivo, entonces no hemos hecho suficientes experimentos para poder demostrar, tal vez nos falten varios billones de experimentos para mostrar que la velocidad de la luz sí cambia. Pero ¿serán suficientes los que hemos hecho? Es que el azar es así, ¿no? Es indomable. Einstein decía que Dios no juega a los dados. Yo digo que los dados juegan a Dios. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Qué bueno. ¿Qué más? Qué buena charla del tiempo. Usted nos recomendó este libro de Rovelli que se llama La realidad no es lo que parece. Sí. Aquí en la página 162 cuenta la anécdota famosa de Galileo, cuando entra a la catedral y ve el péndulo y mide el tiempo. Se dio cuenta que el péndulo se demora en ir de un extremo al otro, lo mismo que está sintonizado con los latidos del corazón. Por casualidad. Es una casualidad. Latido del corazón y el péndulo. Entonces se le ocurrió la idea de medir. Creo que es la primera vez que se midió el tiempo realmente. Es que el concepto de velocidad ni siquiera existía. Exacto. Ni siquiera existía el concepto de velocidad. No, voy a leer esta parte para hacer la pregunta. No muchos años después de Galileo, los médicos empezaron a tomar el pulso de sus pacientes usando un reloj, que no es otra cosa que un péndulo. O sea, usamos el pulso para comprobar la regularidad del péndulo y luego el péndulo para comprobar la regularidad del pulso. No es un círculo vicioso. ¿Qué significa? Esta es la respuesta de Rovelli y yo quiero que usted me diga su opinión. Significa que en realidad no medimos el tiempo en sí, sino variables físicas, variable A, variable B, variable C, y comparamos unas variables con otras, es decir, medimos las funciones AB, BC, CA. Podemos contar cuántos latidos hay por cada oscilación, cuántas oscilaciones por cada tic de un cronómetro, cuántos tics de un cronómetro con respecto al reloj del campanario. Es útil imaginar que existe la variable T, o sea, tiempo, el verdadero tiempo, entre comillas, que subyace a todo, aunque no podamos medirlo directamente. Formulamos todas las ecuaciones para las variables físicas respecto a este inobservable T, ecuaciones que nos dicen cómo cambian las cosas en T. Por ejemplo, cuánto tiempo tarda cada oscilación y cuánto cada latido del corazón. A partir de ahí podemos calcular cómo cambian unas variables respecto a otras. Pero entonces dice, si las previsiones son acertadas, deducimos que todo este complicado esquema es válido y en particular que es útil usar la variable T aunque no podamos medirla de manera directa. En otras palabras, la existencia de la variable tiempo es una suposición, no el resultado de ninguna observación. Sí, eso me recuerda en una forma más breve una anécdota que leí en la época en que leía selecciones del Reader's Digest. Una anécdota que decía que un señor llegó a un pueblo y vio en una droguería un reloj grande que había ahí en la puerta y dijo, ay, ¿ustedes con qué sincronizan este reloj? Y dijeron, no, muy fácil, con un cañón que a las 12 del día hacen explotar, todos los días a las 12 en punto hacen explotar el cañón. Entonces nosotros cuadramos el reloj y desviamos el pie, el señor se fue para donde el cañón. Oigan, ¿y ustedes cómo, a qué hora saben que tienen que disparar el cañón? No, pues nos fijamos en el reloj de la droguería. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ese es el punto, ¿no? Una medida se hace con respecto a otra y otra con respecto a una. Entonces, ¿cuál es la medida verdadera? Ese es el problema que plantea Rovelli. El hecho es que, fíjense que Newton decía, la medida del tiempo la hacemos por medio del movimiento. Por medio del movimiento. Y para que más o menos no nos... es que no me acuerdo exactamente cómo es que lo dice, pero lo dice de una manera muy técnica y muy agradable.
pero es la única cosa real que él tiene ahí, porque en el fondo él sí cree en la existencia de un tiempo. ¿Cómo vamos a quitar eso? Help. El tiempo absoluto, verdadero y matemático por sí mismo y por su propia naturaleza fluye uniformemente. Él cree que hay algo que fluye uniformemente allá afuera, sin consideración a nada externo. O sea, no tiene nada que ver con el cañón ni con la droguería. Y con otro nombre se llama duración. El tiempo relativo, aparente y común, es en alguna medida sensible y externo. O sea, hay un tiempo que nosotros medimos y su duración se mide por medio del movimiento, que se usa comúnmente en lugar del tiempo verdadero. O sea, usamos los movimientos para medir el tiempo, pero el tiempo para medir los movimientos. Es un círculo vicioso. Claro, es un círculo vicioso, porque la variable tiempo no está en ninguna parte. Pero yo creo que el tiempo sí lo crean los fotones cuando van y van y van y van, va apareciendo. Los sucesos ocurren, la red, la malla del tiempo, la malla del espacio-tiempo la crean estos sucesos. Si no hay sucesos, no hay espacio ni hay tiempo. O sea, el futuro no ha llegado porque los sucesos no han ocurrido. Entonces miramos los sucesos, no el tiempo. Claro, es que yo creo que la base del universo son los sucesos, no el tiempo. No se necesita el tiempo. No Eso se es lo que dice Robert. No se necesita el tiempo. O sea, tocaría quitar la variable t de todas las fórmulas de la física. No, lo que pasa es que no es cómodo. ¿Para qué nos enredamos la piola? Yendo cada vez a la fuente cuando podemos utilizar sucedáneos buenos, efectivos. Además, por ejemplo, los átomos tienen movimientos muy regulares que se pueden utilizar como relojes. Los relojes atómicos son precisamente eso, ¿no? El movimiento de la aparición de ciertas rayas que determinan unas frecuencias muy precisas y permiten calcular el tiempo con más precisión que la distancia, por ejemplo. Y por eso entonces la velocidad de la luz se usa como patrón. Ya la unidad de distancia no es el metro que tienen en París, en Sevres, ¿no? Sino la velocidad de la luz se mide por tantos kilómetros por segundo. Y esa es una medida de longitud, porque el tiempo del segundo está claramente definido. Y la medida de longitud se saca de ahí, de la velocidad de la luz. Actualmente, ese es el patrón de medida, la velocidad de la luz. O sea, se mide cuánta distancia recorre la luz en un segundo, tantos metros. Esa es la unidad. El metro es el tiempo que se demora la luz en recorrerlo, mejor dicho. Porque eso es el patrón universal, esa es la verdadera, el suceso verdadero que se debe utilizar para medir las cosas del mundo, los sucesos, no las variables que están allí flotando. El tiempo es un sucedáneo de los sucesos. Claro, es como el dinero. ¿Qué es el valor del dinero? ¿De qué depende el valor del dinero? ¿De qué? Tiempo de trabajo. No creo. Ojalá. Yo sostengo una cosa, el valor del dinero depende de una sola cosa, de la confianza. Un billete vale lo que el otro confíe, dice, sí creo que vale eso. Si el otro no confía, eso fue lo que pasó en Venezuela, ¿no? Dejaron de creer los billetes. No, a mí esos billetes no sirven para nada. Eso no sirve para nada. Hay un momento en que el billete deja de valer. Hubo también una inflación en Alemania. Pero es por una realidad material, claro, porque la economía se hunde. Claro, pero la realidad, esa es la realidad material, pero ¿cuál es el verdadero valor del dinero? El valor del dinero no está en el billete. Perdón, me está pidiendo la palabra Andrés, que ya habló, entonces le voy a dar la palabra a Usted ahorita, cuando habló de lo de la infinitud, dijo que no le gustaba el concepto de infinitud, del infinito, que no lo entendía. Pero antes nos había hablado de movimiento y la transformación como algo perenne, ¿no? O sea, sí, todo el movimiento incesante. Ahí entonces hay una contradicción, porque si usted habla del movimiento como algo incesante y dice que no para está de acuerdo nosotros, con lo de la infinitud, no, entonces llega el momento en que el movimiento se tiene que parar. Entonces para mí hay una contradicción. Sí, claro, tienes razón, me contradigo. es que es inevitable, ¿no? Es inevitable porque nosotros estamos basados primero que todo en un lenguaje que es circular, tiene una circularidad, pero
la realidad es esta. Yo digo que el movimiento es incesante porque no encuentro cómo voy a terminar, pero no entiendo el concepto de infinito. No puedo entenderlo porque el infinito nunca está frente a mis ojos, porque yo no lo puedo percibir, porque mis sentidos no tienen nada relacionado con el infinito. No puedo entender el infinito ni hacia el futuro ni hacia el pasado, ni en la extensión tampoco lo puedo entender. ¿O ustedes sí? Pero, porque si el movimiento cesa, entonces ahí está la finitud. Entonces el concepto de finitud sí. No, yo no sé. Es que lo que pasa es que, como no sé, es decir, yo no afirmo nada acerca del infinito porque no lo conozco, no lo entiendo. Y no puedo creer que se pueda materializar el infinito de alguna manera. ¿Cómo se podría materializar el infinito? De tal manera que lo veamos aquí, que sea innegable, que así como el tiempo, que no sea una cosa que la droguería o el cañón. Es que el infinito es eso. El infinito es una relación, es una manera de decir no sé. Antes el mundo era infinito, era plano, ¿cierto? Y se acababa en alguna parte. ¿Por qué se acababa en alguna parte? Porque la gente no podía entender el infinito. Claro que no. ¿Quién va a entender el infinito? Entonces el mundo tenía que acabar en alguna parte. Y si un barco se alejaba demasiado de la costa, se iba por el abismo. Y no podríamos decir que el infinito es la incesante transformación. Pero es que eso es decir lo mismo. Incesante es lo mismo que infinito. Ah, bueno. Entonces, estamos leyendo una palabra con otra y no nos dice nada. Por eso digo que no lo entiendo. Yo no entiendo el infinito, no lo puedo entender. Y no puedo concebir que el infinito algún día me lo puedan mostrar aquí. Infinito, vea. Por fin sé que es infinito. Ay, ¿puedo decir algo? Claro, yo creo que mientras no sea infinito. O sea, para una mente finita y para algo tan finito como la especie humana, el infinito es inabordable. Pero eso no quiere decir que sea inexistente. Ah, no, pues Es otra cosa distinta. ¿Qué estamos comprobando como especie humana? Que el infinito cada vez existe en la medida en que nos ampliamos más en el margen de conocimiento. Mire que el margen de conocimiento nos ha estrechado. Se amplía sin cesar, hacia lo pequeño y hacia lo grande. Que lo podamos comprobar efectivamente, inabordable, por nuestra propia finitud. Pero es una posibilidad, y es una posibilidad que la ciencia ha venido demostrando con cada ampliación de la investigación. yo me temo una cosa, ¿cómo te parece? Me temo que esa tarea de llegar a ampliar infinitamente la mente se la vamos a entregar a la inteligencia artificial y la nuestra va a parar. Ojalá. Y entonces ya dejaremos de saber qué es el infinito y la inteligencia artificial sabrá qué es el infinito. Que ella nos diga. Que ella nos diga. No, es que no. Ella será la que decida, ni siquiera nos va a decir. Lo finito no puede abordar lo infinito. Está solo como una posibilidad. Entonces no se puede abordar siempre ampliable, siempre verificable. Pero ese hasta es el ese sentido. Es ilimitado, pero es que infinito de facto es otra cosa. Es ilimitado en el sentido de que no encontramos un borde, un final. Pero no quiere decir que haya una cosa que efectivamente ocupe todo el espacio y todo el tiempo. ¿Cómo se demuestra eso? Mire, Rovelli, que es un partidario suyo, de que no cree en la infinitud. Ah, él es partidario. Sí. Usted de él. Termina un capítulo diciendo esto: lo único realmente infinito es nuestra ignorancia. Qué bueno. Pero yo le puse, ¿qué contradicción? Lo infinito por conocer refleja la infinitud del universo. Sí, pues. Sí, porque es que si yo estoy diciendo que lo único infinito es nuestra ignorancia, estoy diciendo que hay infinitas cosas por conocer. Y si hay infinitas cosas por conocer, es porque el universo es infinito. Se contradice a sí mismo. Es que lo infinito es una contradicción de hecho. Sí, es una contradicción. Andrés. Ahí metiendo ya, pero por el tema del determinismo y el azar, que también en las últimas preguntas se estaban haciendo, me queda por reflexionar algo sobre lo que se había dicho del fotón, de que si por ejemplo desde Andrómeda viajó hasta acá es porque de alguna manera ya sabía que debía llegar. Pues esa como relación dual me hace sentido, pero ese determinismo que implica eso de que el fotón viaja es porque ya conocía, siento que de alguna forma choca con la visión azarosa, por decirlo así, de la que de un fotón, precisamente lo que mencionaba ahorita. No sabemos nosotros si por ejemplo al pasar por un espejo de luz va a continuar o va a retroceder. A lo mejor es precisamente una relación dialéctica, ¿cierto?, que existe ahí,
pero me llamaba la atención cómo conciliar eso. En lo que había mencionado, por ejemplo, Jonathan, sobre el espacio-tiempo, creo, pues no estoy seguro, de que se ve precisamente como una malla continua, ¿cierto? Pero en esta otra visión de que hay un tiempo mínimo y un espacio mínimo, posiblemente ese tiempo de Planck, se pueda, digamos, como de alguna forma tener la visión de que los sucesos como tal son aleatorios, pero una vez se crea el suceso hay cierto determinismo, por decirlo así, que se crea con esa malla. Ya es definido. Es correcto. Está definido, es decir, son cosas que se realizan en lo concreto. No, y yo creo que es cierto lo que tú dices, en el sentido de que el fotón no es que viaje de aquí hasta allá, sino de que todas las posibilidades de viajar, una era esa, y la escogió. Y si él crea la malla del azar, pues no, él pero mismo se es el escoge azar. es en el momento en que ocurre, no antes, ni durante. ¿Sí? No hay un durante ni un antes, sino que ocurre. ¿Ocurre por qué? Porque Dios quiso. Porque no hay remedio. Sí, es el azar definido. El azar, es que ¿quién define el azar? Si usted define el azar, lo mata. Es como el que quería encontrar el origen de los huevos de la gallina de oro, de los huevos de oro. Mata a la gallina de los huevos de oro cuando define el azar, ¿no? Ya no hay azar, que quedó definido. Y al quedar definido, se desapareció. Yo quería hacer un comentario al respecto, porque es que, o sea, uno intenta como satanizar un poco el azar porque es incomprensible y uno realmente no sabe por qué las cosas son aleatorias, ¿verdad? Pero eso no significa que no pueda coexistir también con el determinismo. O sea, si hay un determinismo en la consecuencia o en las acciones o en lo que pasa algo, entonces yo pienso mucho como en un efecto dominó, ¿verdad? Pero debe haber una mano que empuje el primer dado siempre, ¿verdad? Para que eso ya lleve a ese resto de consecuencias que es tumbar el siguiente dado. Entonces esa mano que empuja el dado, que si yo, el efecto mariposa, si yo salgo ahorita allá a la calle y tomo cualquier decisión, eso va a llevar a otras consecuencias, eso va a desatar algo. Cualquier cosa que yo haga, eso va a seguir un efecto dominó. Pero entonces, ¿de dónde viene esa mano, ese impulso que empuja el dado? ¿Y quién empujó la mano? ¿Y quién empujó la mano? Más importante todavía. Entonces yo siento que es como que ambos azar, determinismo, pudiesen habitar en el mismo universo. O sea, nos queda de tarea. O sea, sí creo que no se pueden separar, sino que, o sea, se pueden separar, pero habitan, o sea, uno depende de... Cohabitan, claro. Cohabitan. Sí. Entonces, o sea, hay un montón de indeterminismo y aleatoriedad en el mundo cuántico, pero es eso mismo lo que vuelve que el mundo clásico se vuelva un poco más determinista y más medible. Es decir, le da materialidad real. Porque, o si no, sería una materialidad impuesta, una materialidad... Entonces no habría un libre albedrío, no existiría, o sea, si yo levanto mi mano acá, o sea, todo el universo tuvo que conspirar para que yo levantara la mano en estos momentos. Y el crimen no sería castigable. Si no, el asesino diría, no, pues es que era el destino, entonces... El asesino diría que es el destino, que nació para matar, pero pues... Entonces los jueces deciden de una manera muy sabia, decir, bueno, entonces como el destino es el que decide, lo vamos a entregar a la multitud a ver que decidan ellos. ¿Qué hacen con ustedes? Epicuro ya lo ha dicho. Exacto. Ese es un aporte fundamental. Bueno, no, que Epicuro frente al determinismo de la teoría de Demócrito, él dice, no, ahí los átomos sí se mueven siempre, bueno, tienen unos movimientos determinados, pero también hay una especie de azar, desviaciones, se pueden desviar los átomos. Sí, ese aspecto es muy importante, y hace poco salió un video del divulgador Santolán, ¿cuál es el nombre de Santolán? Javier, hablando de Epicuro y diciendo que la filosofía de Epicuro prácticamente es premonitoria de la mecánica cuántica. Invito a que vean ese video porque realmente hizo una revisión muy seria al pensamiento de Epicuro. Y él es pues un divulgador, a mí no me gusta el estilo, que es muy youtuber y toda la cosa, pero la verdad, el programa vale la pena. Y básicamente, ¿qué es lo que dice? Se contrapone el determinismo demócrito. O sea, lo que el compañero está diciendo de que todo el universo conspiró para que yo levante la mano y opine aquí, eso es absurdo, eso es ridículo. Tiene que haber una causa infinita,
serie infinita de causalidades que lleven a este momento, pues donde Epicuro introduce el clinamen precisamente para recuperar la libertad del ser humano, la libertad de elección, que es central en su ética además, ¿no? En su ética del placer y de la elección y todas estas cosas. Pero él tiene una física, y esa física contradice la posición de Demócrito. Demócrito decía, los átomos caen en línea recta, absolutamente determinados. Y literalmente Epicuro dice en una de sus cartas, en algún momento no precisado y en algún espacio tampoco determinado, se desvían de su curso. Ese es el clinamen. O sea, introduce el azar planetario. Con un comentario respecto a eso, y es que, corto, pues a la idea de libre albedrío, es que el hecho de que haya azar no quiere decir que haya libre albedrío. Que hayan fenómenos cuánticos en mi cabeza que no estén determinados no quiere decir que yo esté decidiendo sobre eso. Soy esclavo o del determinismo o del azar, pero decido poco sobre la vida, y pues esa precisión me parece importante. Quería mencionar algo, y es que yo también tuve la oportunidad de leer el libro de Rovelli, que Jaime nos ha recomendado bastante, y bueno, Jaime le gusta, aunque él no es totalmente, la idea que planteó Jaime hoy acá no es exactamente igual a la de Rovelli, porque Rovelli considera que a nivel cuántico no existe tal cosa como el tiempo. Inclusive él termina relacionando el tiempo con la termodinámica y dice por tanto que el tiempo es un fenómeno macroscópico y que se da por promedios que hay, y por eso es que hay una flecha del tiempo a nivel macroscópico, pero a nivel particular del átomo no existe, no se da. Como dijo Jaime ahorita, un átomo no envejece, e inclusive un experimento cuántico que pase por una medición se puede volver a llevar a un estado de superposición, y en cierta medida volvió a un estado anterior, por lo menos ese sistema. Es decir, para Rovelli el tiempo es una cuestión macroscópica de promedios y no una cuestión individual, y él plantea que buena parte de la física cuántica no necesita del tiempo en sus ecuaciones, no toda, pero él plantea algo más o menos así. No es que el tiempo, y para él, cuando él habla de la malla de espacio-tiempo, él es un defensor de la gravedad cuántica por bucles. Él habla del espacio, los bucles forman el espacio, pero el tiempo no es algo que esté allí. Y él habla de relaciones, también un poco parecido, relaciones entre cuantos de espacio y cuantos de materia, parecido un poco a lo que usted menciona, pero no habla nunca de cuantos de tiempo ni del tiempo a ese nivel. Él lo habla es como un fenómeno estrictamente macroscópico. Ahora, ¿en qué momento se da el salto de lo micro a lo...? Bueno, eso es un tema más complicado, pero él lo plantea así. Es una diferencia, digamos, que frente a las similitudes que tiene lo que usted planteó hoy, es una diferencia importante. Perdón, meto la cuchara ahí. El salto no está precisamente de átomos a moléculas, porque las que vibran y hay calor son las moléculas, no los átomos. Ahí estaría el tiempo. Si el tiempo es termodinámica, la termodinámica solo aflora con las moléculas. No, la termodinámica aflora es con los sistemas macroscópicos, realmente. Es que la termodinámica no tiene sentido en el nivel micro. Por eso. Porque la termodinámica es un resultado de la estadística. Y la estadística es el manejo de trillones y trillones de átomos o de moléculas en un recipiente. El más pequeño recipiente tiene trillones de moléculas. Entonces ahí está la termodinámica, y ese es el tiempo macroscópico. Pero el tiempo microscópico del cual estábamos hablando, yo lo vinculo al hecho de la aparición del fotón actuando, llevando mensajes, digamos así, creando mundo en cada mensaje, en cada nueva aparición, en cada nuevo suceso. Antes de que el fotón aparezca, no hay tiempo, no hay nada, eso no hay. Eso no existe, el tiempo y el espacio no están ahí esperando a que ocurran las cosas, sino que el tiempo y el espacio se crean en la medida en que las cosas ocurren. Es la tesis que yo sostengo. Son los sucesos los que crean el mundo. Entonces uno podría decir que cuando menos la emisión precede a la absorción, una emisión de fotón precede siempre a la absorción del fotón. Sí, claro, en el sentido de que no, esa es una vinculación que hacemos nosotros, es muy difícil, pero sí, creo que es una vinculación que nosotros hacemos. Lo que usted dice es que es simultáneo. Sí, de alguna manera. La emisión y recepción son simultáneos, pero nosotros creemos que pasa un tiempo. Claro, no que pasa un tiempo, no hay tiempo, es que el fotón no tiene tiempo. De hecho, la relatividad dice, el tiempo propio del fotón vale 0, la masa del fotón vale 0. ¿Cómo se explica eso?
diciendo es que el fotón es el que crea el tiempo, hace el tiempo. Pero un fotón no se demora de aquí hasta allá, no. Esto aquí no es tiempo. Lo que hay entre el fotón que salió de Andrómeda a mi ojo, no hay tiempo, eso no es tiempo. Es una conexión en el universo. Pero es verdad que dentro de la mecánica cuántica el tiempo no es uno observable, sino como se trata es como un parámetro. Es un parámetro externo, es una cosa que está afuera, lo que hizo Newton, un parámetro que está afuera y que lo medimos un poquito ahí con el movimiento, que nos sirve para medir las cosas, pero que no es el de verdad. ¿Sí? Es como un telón de fondo, pero yo no creo en ese telón de fondo. ¿De dónde sale? Pues, ¿dónde está? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se manifiesta? No se manifiesta, es a medida que. Pero entonces, ¿qué pasa con los átomos? Hay que primero pensar en cómo nace un fotón, ¿verdad? Es por el cambio de energía de un electrón, ¿verdad? Bueno, hagamos un experimento mental. Tenemos un átomo de hidrógeno, tiene un electrón y un protón. Yo excito con carga eléctrica el átomo, ¿verdad? Entonces el electrón me va a cambiar de órbita, va a pasar de n igual a 1 a n igual a 2, va a aumentar su energía. Bueno, pero entonces todo en el universo tiende a su mínima energía, ¿verdad? Todo tiende a estar a consumir la menor energía posible. Ese electrón tarde o temprano tiene que volver a bajar a su órbita n igual a 1 y dejar n igual a 2. ¿Qué pasa cuando se suelta, cuando cambia de órbita? Se suelta un fotón, se suelta esa energía que absorbió. Entonces, si yo aíslo un átomo de hidrógeno y tengo excitado con un electrón en un n igual a 2 y por allá tengo otro átomo de hidrógeno al otro lado del universo, entonces yo puedo vaciar el universo. Entonces yo cojo y electrizo el átomo de hidrógeno y suelto un fotón. Entonces ese fotón tendría la capacidad de viajar todo el universo hasta llegar hasta el otro átomo de hidrógeno. Pero ¿qué pasa cuando llegue a ese otro átomo de hidrógeno? Ese otro átomo de hidrógeno lo absorbe. Sí, claro. Entonces cambia energía. Pero no podemos asumir que porque el fotón sea el que nos muestre el movimiento de las cosas, la interacción entre los cuerpos que hay en el universo, sea el que crea el tiempo, sino que la materia ya está ahí. Es la interacción energética entre cada una de estas cosas que hacen que haya luz. Pero los átomos por sí solos podrían existir, pero los fotones no podrían existir sin los átomos. Pues esa discusión no sé si sea factible darla porque debe partir de una serie de supuestos, ¿no es cierto? Hay una serie de supuestos previos que habría que colocar aquí y otros que si fueran contrarios, si es que son contrarios, estuvieran acá para contrapesar las dos posiciones. Pero es que tú fabricaste un mundo, pero ya un mundo un poquito mecánico me parece a mí, porque ya tenías unos átomos listos y unas cosas preparadas. Mira, hay un montaje. Sí, hay un montaje. Sí, hay un montaje que el mago no le muestra al público. ¿De dónde salieron los átomos? ¿Que ¿Por qué se forma un átomo? Ahí es donde deberíamos irnos a preguntar. O sea, un fotón, ok, es un cuanto, una energía, un pulso, pero ¿por qué nace un átomo? ¿Qué lleva al átomo? Pues es que lo que pasa es que entonces ya nos entramos en el problema del bosón de Higgs y todas esas cosas, de dónde aparece la masa, porque es que el átomo además es masa, ¿no? Entonces, ¿la masa es qué? La masa es simplemente una tendencia que tienen la energía a saltar no de un sitio a otro, sino a tropezarse, y eso es lo que se constituye la masa. Y el que lo tropieza es el llamado bosón de Higgs. Por decir de una manera muy resumida, una imagen que no debe ser exactamente esa. Pero entonces, la idea es que todos son interacciones entre, no son cosas, no son objetos como los que nosotros tenemos aquí y agarramos, sino que son porciones de energía, es decir, porciones de movimiento, que en el fondo no sabemos qué hay atrás, ¿no? Es que lo único que yo digo es, ahí hay, a ver, yo propongo esta idea. Sí, la verdad la discusión es filosófica. Sí, es que es muy filosófica y es darle vueltas. Y la discusión es la siguiente y es hegeliana. ¿Las cosas son o vienen siendo? Esa es una pregunta que no tiene solución. Porque para que puedan venir siendo, tienen que ser. Y para que sean, tienen que venir siendo. Claro. Usted está parado en la posición de que las cosas son en el ejemplo que puso del átomo, porque fue muy estático. Hay átomos primero antes que relaciones, pero los átomos no pueden existir sin relaciones.
Claro. Entonces, la verdad es que hay que verlo en esa dinámica. Las cosas son porque vienen siendo. Si no vienen siendo, no son. Exacto. Claro. Sí. Y el problema sí es filosófico. Eso no es un problema solamente de mediciones y de cantidades de energía, sino que se trata de... Pero yo sí puedo medir la energía, por ejemplo, con el tiempo, ¿cómo me parece? Es que sí, pues la energía de un fotón es la constante de Planck por su frecuencia. No, pero no es tan sencillo como... Mercho, no es tan palmario como eso. Mercho, eso no nos dice nada de lo que ocurre en el fondo. No. Yo creo que yo sé más o menos por qué ocurre. Tengo esta idea. Un fotón, digamos, un átomo absorbe un fotón. ¿Cuánta energía tiene el fotón? ¿Cómo se sabe cuál es la energía que el fotón le proporcionó a ese átomo? Yo elaboré una teoría y dije, vamos a medir eso usando el tiempo de entrada del átomo, de entrada del electrón al átomo. ¿Cuánto se demoró? Es como cuando, me perdonan la imagen, si a uno le dan una puñalada. La puñalada se le puede dar suavecita, o sea, con poca energía, o un chuzón rápido. Pues cuanto más rápido sea el chuzón, más energía tiene. Si el chuzón es lento, es de poca energía. Entonces, un fotón que entra rápido es un fotón de alta energía. Y si yo calculo la energía igual a 1 sobre el tiempo, encuentro todas las ecuaciones de la relatividad. Es que la ecuación del fotón la ecuación del fotón es cuando la masa es igual a 0. Es esta ecuación de Einstein de que h por v más m por c al cuadrado. Eso, cuando m es igual a 0, es un fotón. Puedo decir algo de Jaime, pero esa resistencia con relación al tiempo de la exposición del desplazamiento no tiene ahí... Tiene que ver con la energía del que recibe también. El que recibe y el que actúa tienen energía. Sí, pero ¿y la resistencia? No, es que la resistencia es un concepto muy macroscópico. La resistencia es precisamente cuánto tiempo se demora. ¿Qué hablo de la puñalada? Sí. Se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál es el microscópico? Muy buen aporte, Pablo. El macroscópico. El cuántico electromecánico. Profe, no sé si quiera decir un cerrar. No, ¿cómo cerramos? Fin. No, la verdad es muy difícil porque esta es una cosa para pensar, no para terminarla, ¿cierto? Yo creo que no tiene fin. No es que sea infinita, sino que por ahora no tiene fin, no la cerramos, simplemente la dejamos abierta porque me parece que es una cuestión fundamental que no ha sido resuelta, que necesita ser resuelta para bien de la salud mental, más que para el bien de la ciencia. Yo creo que es importante tratar de entender el concepto para quitarle un poquito de misterio a la ciencia, aunque la ciencia realmente no es tan misteriosa. Los cálculos son difíciles en algunos casos, pero el concepto general de lo que pasa en el mundo debe ser algo sencillo y eso es lo que queremos descubrir. Que la esencia es esa, tratar de encontrar la sencillez en el mundo para poderlo entender. Si nos vamos a lo complicado no lo vamos a entender. Hay que volverlo simple. Simple. Y cuanto más simple sea, más fácil será. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo año. ¡Feliz Navidad!